Espero que se encuentren bien, que el Señor sea el que guíe, ilumine sus pasos, llene sus corazones de paz, de gozo. Y vamos en esta noche a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a acercarnos más a Él, porque estamos dispuestos. Hemos dado un paso, ya el Señor lo dio antes de nosotros, y queremos que Él cada día aumente nuestra fe para seguir descubriendo lo maravilloso y precioso que es el Señor en la vida del ser humano. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, glorificamos tu nombre, reconocemos que tú eres poderoso, que eres el que nos das el gozo, la paz, la seguridad. Eres tu Señor, nuestra esperanza. Y aun cuando recibimos malas noticias, cuando llegamos a ti encontramos una buena noticia en tu palabra. Y esa es que tú nunca nos dejarás solos. Siempre estás con nosotros, Señor. Y tú eres quien abres camino, quien abres puertas, Señor, y quien nos llena de favor y de gracia y de misericordia. En tus manos presentamos este espacio donde vamos a escuchar tu palabra. Gracias también por este tema maravilloso en el cual vamos a compartir en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos 10, 17. Libro de Romanos 10, 17. Amén. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿La fe cómo viene? Por el oír la palabra de Dios. Y a veces nosotros decimos, sí, yo estoy escuchando, pero cuando uno le dice a la persona, pero mírame a los ojos, ¿cierto? Préstame atención, es cuando uno realmente dice, sí, me está escuchando, ¿cierto? Y es de esa manera también como Dios trae la palabra a nuestros corazones diariamente. A veces escuchamos muchos mensajes, o escuchamos versículos bíblicos, pero no prestamos la debida atención. Y cuando prestamos atención, eso se graba en nuestro corazón, porque recordamos lo que escuchamos. Y Dios es maravilloso, porque cuando nosotros ya sabemos leer, ¿cierto? Todo lo que vemos lo leemos, todo lo que aparece, ay, yo ya sé leer. Y es como cuando uno está entrenando eso, de que aprende a leer. Y como el Señor ya hace miles de años se buscó la manera en que nosotros podamos conocerlo. Y una de esas maneras es leyendo. Y es algo que lo hace cada persona hoy en día, porque son muy poquitos los que no estudian. Y los que hoy en día le preguntamos, ¿tú sabes leer? No. La mayoría de jovencitos saben leer. De pronto hay lugares que no están tan marcado esa cultura de estudiar. De pronto son lugares muy apartados, pero en nuestra actualidad y en el lugar donde nos encontramos es lo que más les inculcan a los niños. Incluso nosotros hablamos mucho de eso, de que los niños y los jóvenes estudien.
Y es la forma y la manera en que Dios nos muestra y se revela a nuestras vidas. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra. Y gloria a Dios, porque hoy podemos leerla y podemos nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla. Entonces, una de las cosas es que uno a veces escucha pero no presta atención. Y tenemos un regalo precioso, es que sabemos leer. Y ustedes se imaginan si no supiéramos leer, no preguntando qué dice allí, que alguien te diga, no, ahí dice esto y esto. Fuera como algo que estuviéramos añorando, ay, yo quisiera leer, pero podemos hacerlo, disfrutemos lo que tenemos de poder leer la palabra y de poder atesorarla en nuestro corazón. Y el Señor nos dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios no es cualquier cosa, es la palabra de Dios la que necesitamos escuchar. Durante el día escuchamos muchas cosas, pero necesitamos escuchar la palabra de Dios y atesorarla y oírla de verdad. Y cuando nosotros lo hacemos con un corazón dispuesto y estamos realmente prestando atención, estamos descubriendo cómo agrado y cómo me acerco a Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? Y cuando nos acercamos a Dios, encontramos, Dios tiene un propósito conmigo. Amén. Dios tiene un propósito conmigo. Y podemos entender de que Dios te escogió a ti y me escogió a mí con una asignación, con un propósito y algo especial en el lugar donde me encuentro. Y tenemos este lugar y solo es que tú y yo nos estemos dispuestos a dejarnos usar por Dios. Y cuando nos dejamos usar por Dios, encontramos que el Señor no me trajo aquí solo por traerme. Dios me trajo con un propósito. Amén. Y Dios te trajo con un propósito. Y hoy en día, algunos predicadores de la iglesia, ellos nunca habían predicado. Y bien que lo hacen, ¿cierto? Porque un día ellos no sabían nada de la palabra, pero escucharon. Y permitieron que Dios hiciera la obra en sus vidas. Y también otra cosa que hicieron fue, se dejaron enseñar. Y vamos al versículo de Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. 3, 5 y 6 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Y algo que debemos dejar a Dios obrar es dejarnos enseñar. Por eso hay aquí una pastoral juvenil. Son esos hermanos y hermanas que pueden ayudarte a conocer y a crecer y a que tú puedas encontrar el propósito de Dios en tu vida. Pero para eso necesitamos que estar dispuestos. ¿Por qué? Porque yo no puedo obligar a Yaider a que estudiemos la Biblia juntos, ¿no? Yo le digo a él, como lo veo interesado, yo le digo, podría darte un estudio bíblico, ¿cierto? O un discipulado. Y de esa manera ayudamos a la persona a que conozca y a que pueda ver lo que
es la vida cristiana, cómo es el Evangelio. Y de esa manera, cuando nosotros entendemos esto, nos toca tomar una decisión y decir: o sigo mi vida como venía viviendo, o es el momento en que yo siento que Dios me está llamando a una nueva vida. Y el Evangelio se trata de una nueva vida. No es para que continuemos viviendo de la misma manera. Dios es un Dios que transforma, que cambia. Y que cosas en nuestra vida pasada que nos sucedieron no pueden definir el hombre y la mujer que Dios quiere formar y hacer de ti o de mí. Amén. Porque algo que el Señor hace es hacernos nuevas criaturas, una nueva persona. Y ayer la hermana Liliana ponía la palabra del Señor y decía: yo ya no soy la misma persona, yo soy una nueva persona. Y eso es lo que hace el Señor, de cambiar nuestra manera de relacionarnos y de actuar, incluso de vivir, porque la palabra de Dios tiene ese poder de convencer nuestra vida y demostrarnos que Dios es la mejor decisión, el mejor camino que puedo seguir. La persona que yo puedo imitar es a Jesús. Amén. Jesús, y yo les hago una pregunta: ¿quiénes aquí que ya han leído la Biblia me puede decir quién es Jesús? De los que han leído la Biblia, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? No, sencillito, no estoy. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Cuando estudiamos la palabra, conocemos cómo vino a este mundo, qué hizo, por qué marcó la vida de tantas personas en el pasado y aún sigue marcando nuestra vida hoy en día. Cómo Dios sigue obrando. ¿Quién es el que menor tiene de años en el Evangelio aquí? ¿Cuántos años tienes? ¿Ah? No tienes el año. Ella es la que menor años tiene. ¿Sí? Ok. Bautizada. Ok. Y el Señor, cuando nos llama con un propósito, ¿cierto? Y nos cambia la manera de ver la vida. Porque cuando no conocemos a Dios, miramos la vida de una manera diferente. Pero cuando nos acercamos a Dios, nos cambia la manera de ver la vida. Y vemos la vida de otra manera. A la manera de Dios, a la manera de Jesús. Y algo que Jesús nos mostró en la palabra fue: yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando nosotros entendemos que aquí estamos cumpliendo un propósito divino, un propósito celestial, de mostrar al Señor, a Dios, a través de nuestras vidas. Y hay personas que te conocieron antes y te han visto hoy y dicen: tu cambio es del cielo a la tierra, ¿cierto? ¡Wow! ¿Tú cómo has cambiado? Y causa de pronto un interrogante. Y yo no pensé que tú fueras a cambiar, pero eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, entendemos que Él nos mostró el camino con su ejemplo. Y no estamos hablando que Jesús se quedó en el cielo. Él vino y nos mostró con ejemplo, porque Él habitó entre nosotros. Y todos los milagros y las obras que hizo, lo hizo en esta tierra. Lo hizo en esta tierra, mostró el corazón de Dios, el corazón de nuestro Padre Celestial. Nos mostró su carácter,
Uno de los discípulos, Pedro, era el más explosivo y dijo: Señor, manda que caiga fuego del cielo y que los consuma. Después, cuando a Jesús lo llevaban ya para la crucifixión, él coge y saca su espada y le corta la oreja a uno de los soldados romanos. Y Jesús le dijo: no, ese no es mi espíritu. Yo no vine a hacerlo de esa manera. Jesús vino a mostrarnos que podemos hacer las cosas de otra manera, no a la manera en la cual nosotros y los seres humanos estamos acostumbrados a ver, siendo como explosivos en la violencia. Jesús nos mostró de otra manera. Y cuando nosotros sentimos ese tipo de cosas, lo que tenemos que es ponérselos a Dios y decir: Señor, ayúdame a ser como tú. Amén. Ayúdame, porque ese no es el Espíritu de Dios. Jesús nos mostró su carácter de cumplir la voluntad del Padre, pero no a la fuerza y no a la violencia. Él nos mostró de que cuál es el camino, y el camino es siendo sabios y prudentes, reconociendo que Dios es poderoso, porque Jesús mismo dijo: yo ahorita podría clamar al Padre que envíe un ejército, legiones de ángeles, y ellos me sacarían de esta situación, pero no cumpliría yo el propósito del Padre. ¿Y cuál era el propósito del Padre? Que Él entregara su vida por ti, por mí y por todos aquellos que todavía no le conocen. Incluso hay personas que todavía no han nacido, pero están en el propósito de Dios, están en el plan de salvación. ¿No les parece maravilloso? Maravilloso. Dejémonos usar por Dios. No perdamos lo bonito que Dios ha venido haciendo en nuestros corazones. Amén. Cuando Dios me lleva a una iglesia, me lleva con un propósito, y ese propósito de crecer y de poder descubrir cuáles son los dones y talentos que Dios me ha entregado. Y como les decía al principio, hay hermanos que aquí nunca se imaginaron en su vida estar parados en un púlpito predicando, pero hoy lo hacen. Hoy lo hacen, ¿cierto? Y uno dice: yo cuánto pensaba que Dios iba a hacer eso conmigo, ¿cierto? Porque usted no se lo imagina. Si usted sigue así como va, permitiendo que el Espíritu Santo siga obrando en su vida, más adelante podemos ver a este jovencito predicando la palabra, o podemos ver a Claire, una gran evangelista, y uno se queda maravillado de poder ver los dones y talentos que Dios ha otorgado a los jóvenes. Y cada vez que nosotros nos dejamos usar por Dios, aquí tenemos a Elida. Cuando yo una pastora juvenil, es una pastora juvenil, ella nunca se lo imaginó, pero el Señor le permitió a ella poder hoy descubrir que tiene ese don, que tiene esos talentos y que tiene a su alrededor un gran equipo. Yo me quedo a mirar, qué equipo tan juicioso, que sí, yo wow, así es maravilloso, ¿cierto, Elida? De tener un equipo allí esforzado y valiente. Amén. Dios la ha rodeado de hermanos y hermanas que le apoyan en ese ministerio y en lo que Dios ha entregado en sus manos. Entonces, mis hermanos, no es que haya falta de dones o falta de capacidad, es a veces disposición. Y para todo tenemos que aprender y dejarnos enseñar. Les hablaba
de que hoy nos hablan mucho del estudio y hoy en día el que no estudia es porque no quiere, porque hay muchas maneras en las cuales el Estado ha provisto para que la gente se prepare y estudie. Y de la misma manera, el buscar a Dios también es una disciplina, también es una disposición. Si yo me estoy acercando a Dios, pero lo hago de vez en cuando, no dejo que me enseñen, no dejo que me guíen, no voy a crecer bien, voy a crecer torcido. Cuando me dejo enseñar, cuando me dejo discipular, cuando me dejo guiar, Dios usa a esa persona que me discipula, que me guía, que me invita para acercarme a Dios, porque Dios es el que hace la obra en mí. Amén. Porque Dios es el que obra en nuestras vidas, pero necesitamos a alguien a nuestro lado que nos ayude. Amén. Nos vamos a disponer para que Dios siga obrando en nuestras vidas y podamos usar esos dones y talentos. En Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos una esperanza aquí. Y una de ellas es que nada de lo que haga para el Señor es en vano. Y algo que Dios nos enseña es que cuando yo me dispongo, yo dejo que esos dones de Dios fluyan en mi vida, no solo me bendice a mí, sino a los que están a nuestro alrededor. Y cuando me mantengo firme, constante, permitiendo que ese crecimiento cada día en mí esté, ¿qué pasa? Voy a mantener como fortalecido. ¿Y cuál es lo contrario de la constancia? El desánimo, ¿cierto? Y cuando hay desánimo, nos hace falta la fortaleza del Señor, porque algo que trae Dios a nuestras vidas es fortaleza, es gozo, es paz, sabiendo que nuestro tesoro está en los cielos y hay un tesoro precioso que es nuestra salvación. Ninguno de nosotros le ha costado, solo le costó ¿a quién? A Jesús. Y cuando estudiamos la palabra comprendemos, Señor, tú diste tanto por nosotros, entregaste tu vida y nos dejaste hoy esto que lo podemos leer, lo podemos interpretar. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando a través de su palabra? Es algo maravilloso. Y que el Señor haga con cada uno de ustedes lo que está en su corazón. Amén. Y si el Señor lo tiene para este lugar o para otra iglesia, que usted cumpla el propósito de Dios. Amén. Que usted crezca y que un día que usted ya esté sirviendo al Señor, diga: yo cuando me imaginé estar haciendo lo que hago en una iglesia. Eso es sorprendente. Disfrútenlo y manténgase así. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Bueno, los invito a que se coloquen de pie, vamos a orar. Estuve hablando de algunos puntos, uno fue de escuchar, oír la palabra de Dios, otro fue dejándonos enseñar, otro es creciendo en una iglesia,